en la escuela. La idea, probablemente ya lo hayas conversado con tu profe guía, una presentación 20-30 minutos. Alguna pregunta podría aparecer durante la presentación, pero nos vamos a concentrar obviamente en las preguntas al final del examen y después de eso ya vemos lo de la nota, ¿ya? Así que partamos directamente. Ya. Ya. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Jorge Guerra, soy estudiante de Ingeniería Civil Estructural de la Universidad de Chile y hoy les voy a hablar sobre mi trabajo llamado Análisis Experimental de Fatiga Cíclica en barras de refuerzo acero de alta resistencia mediante fotogrametría. Bueno, la presentación se va a dividir en 4 secciones. La primera va a ser la introducción para poder vincular un poco el trabajo con el rubro industrial que está sucediendo acá en Chile en cuanto a este tipo de acero. Luego la metodología para explicar un poco el procedimiento y las técnicas utilizadas en el laboratorio para obtener los resultados y las conclusiones finalmente como objetivo principal. Bueno, como motivación, Chile es un país sísmico y es un país expuesto a muchos tipos de desastres naturales, pero principalmente los terremotos en Chile son el tipo de desastre natural más importante de nuestro país, hasta el punto que el mayor sismo registrado en la historia de la humanidad tuvo epicentro en las cercanías de la ciudad de Valdivia, el año 1960, con una magnitud de momento sísmico de 9.5. Un tipo de desastre natural con características similares en la población recientemente fue el terremoto del 27 de febrero del año 2010, el cual dejó variadas estructuras de hormigón armado con notorias fallas y daños en sus diseños estructurales. Eso implica que la ingeniería en Chile sea una de las más rigurosas a nivel internacional debido a su constante exposición a este tipo de desastres naturales. Y eso implica también que los ingenieros estén en constante búsqueda de mejoras en los materiales y en la optimización de recursos constructivos. Es por eso que megas obras como el Puente Chacao, una mega obra que va a conectar la Isla Grande de Chiloé con el Chile continental, va a utilizar acero de alta resistencia, un tipo de acero que está recientemente utilizado o proporcionado en este rubro, y va a ser proporcionado por la empresa CAP, la cual ya se adjudicó más de 64.000 toneladas de acero de alta resistencia. Y el objetivo de esta memoria es básicamente analizar ese tipo de material a través de su capacidad de tracción, su capacidad de fatiga y su capacidad de pandeo, a medida que se utilizan varias técnicas como la fotogrametría por método RGB. Bueno, como objetivos, lo primero fue desarrollar un programa experimental para ver qué tipos de niveles de deformación se van a utilizar, qué geometrías se van a utilizar en las probetas, etcétera. Luego se realiza un programa de ensayos de reacciones cíclicos que básicamente es aplicar este tipo de metodologías en el laboratorio en cuanto a técnicas y procesos. Luego utilizar fotogrametría usando método RGB con el fin de poder realizar una corrección a este tipo de ensayos y finalmente procesar los datos y calibrar modelos existentes en la literatura. Bueno, ¿qué es el acero de refuerzo de alta resistencia A706 de grado 80? Bueno, el acero es un tipo de aleación que está compuesta principalmente por hierro y tiene un porcentaje de carbono que puede variar entre 0.03% hasta incluso 2%. Se llama grado 80 este tipo de acero de alta resistencia, ya que su límite de influencia llega a los 80 KSI, que en el sistema internacional equivalen a 550 megapascales, y que es lo descrito también por la normativa norteamericana ASTM A706, la cual describe, lo mostrado acá en la figura con el catálogo acero CAP, que la tensión de fluencia mínima debe ser de 550 megapascales y la resistencia máxima debe ser 1.25 veces por lo mínimo de la fluencia. En cuanto a porcentaje de alargamiento, para este trabajo se utilizaron Fi12 y Fi16, por ende el porcentaje de alargamiento mínimo debe ser del 12%. En cuanto a la composición química, se conservan los mismos porcentajes límites de utilidad en comparación a una barra de refuerzo estándar. Sin embargo, lo que la hace diferente el acero de alta resistencia en comparación a un acero estándar es su proceso de fabricación, que se divide en 2 principalmente. El primero es el trabajo en frío, que básicamente es editar o modificar un poco la estructura cristalina del acero para poder modificar los límites de fluencia y los límites de resistencia máxima. Y el otro proceso es la microaleación, en el cual se incorporan otros elementos para poder aumentar esa resistencia reducida por el trabajo en frío. Bueno, en cuanto a comportamiento del acero, existen 2 principalmente.
El de la izquierda es la compresión realizada por Montinut en el año 92, en el cual mantiene un diámetro constante, pero él varía el largo de Feltès de la probeta. A medida que aumenta el largo de Feltès, se puede observar que la probeta tiende a fallar más rápido. Y en cuanto al comportamiento de acero en tracción, bueno, en la imagen de la derecha se ve el trabajo del profesor Maxwell con Brodel, en el cual se describen tres rangos principales de este comportamiento: rango lineal elástico, rango de influencia y rango de endurecimiento. Existe un cuarto rango que es el rango de caimiento lineal. No, lineal, sí. Dicho esto, la histéresis se compone por un efecto de tracción y por compresión, y a partir de ello se pueden realizar modelos calibrados experimentalmente. El primero es el modelo Coy-Stevens, o modelo semicíclico, en el cual sus variables son la amplitud de formación y el número de semiciclos a la fatiga, mientras que los otros parámetros son constantes del material y de calibraciones de geometría. El otro modelo es el modelo de Mandel, Pantaki y Casalanti, o modelo basado en energía, en el cual sus variables son la energía total disipada y la amplitud de formación total, en el que los otros parámetros también son constantes de material calibrados. Ahora, ejemplificando el modelo semicíclico, se puede observar acá en el trabajo de Tripatic que a medida que se mantiene un diámetro constante, pero se varía el largo de Beltès, se puede observar que las curvas de vida a la fatiga tienen una tendencia a disminuir. Y esto es muy interesante porque se puede observar ciertos parámetros y patrones de ciclos de vida a la fatiga de cada curva. Bueno, en cuanto al trabajo experimental, se utilizó una máquina universal en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, la cual era la encargada de implementar en el fondo en la probeta el desplazamiento para poder provocar una deformación unitaria en la probeta. Y a medida que se realizaban este tipo de ensayos, se iban registrando en dos computadores, computador 1 y computador 2, como se observa en la imagen, las tensiones principalmente. También había un tercer computador que iba registrando las fotografías en un intervalo de segundos de cada 5 segundos, en un intervalo de tiempo de cada 5 segundos, con el fin de poder realizar después la corrección de fotogrametría, que lo voy a explicar más adelante. Para este trabajo también se utilizaron deformaciones unitarias entre el 1 y el 5%, con la idea de relacionarlo con el efecto que produce un terremoto que ronda entre el 1 y 2%. Bueno, también para calibrar el módulo de elasticidad se utilizó un extensómetro, con el fin de darle una mayor precisión al rango lineal de la probeta, ya que el extensómetro, al estar conectado directamente con la barra, puede percibir con mayor precisión las deformaciones unitarias de la probeta, a diferencia de la máquina universal, que puede omitir ciertos efectos de segundo orden, como en X o en Z, deslizamientos en la mordaza o deformaciones plásticas que se produzcan dentro de ella. El trabajo de Begoña Hamasaki el año 2013 describe una especie de corrección, una corrección en el fondo de este módulo de elasticidad, y muestra como ejemplo el rango lineal de formación unitaria de subtensión para la máquina universal y para el extensómetro. Se observa que el extensómetro tiene una diferencia mucho menor respecto al módulo de elasticidad nominal, que es casi 200 gigapascales. Por ende, es necesario utilizar una corrección por módulo de elasticidad, que es lo que se observa en la ecuación de abajo, de la figura de la presentación. Una medida que avanza las técnicas de precisión en mediciones, a partir de ello nace la fotogrametría, que es un tipo de técnica para poder obtener una mejor precisión en la toma de datos para este tipo de ensayo. Para este trabajo se utilizó el método RGB, el cual consiste en trabajar en los tres colores primarios de la luz: red, green y blue, rojo, verde y azul, con el fin de poder mezclar estos colores para poder obtener otros colores, y así poder hacer un análisis de píxeles lo más preciso posible. Para este tipo de trabajo se utilizaron dos puntos en la mordaza, de color naranjo, de color blanco, con el fin de poder ver si la deformación unitaria obtenida con las mordazas efectivamente era la entregada por la máquina universal, y dos puntos en las probetas para poder obtener la deformación unitaria más precisa de la probeta. Bueno, ¿en qué consiste el método RGB? MATLAB tiene la capacidad de poder analizar una imagen y poder representar cada píxel en un espacio de coordenadas de 5 dimensiones: X, Y, R, G, B. En este caso tenemos un ejemplo de una marca de color naranjo con un rango de filtro RGB, pero nos vamos a concentrar como ejemplo en la coordenada blue, que va entre 20 y 80. Si tomamos como ejemplo un píxel que está dentro de la marca naranja, en este caso la imagen de la izquierda presenta como coordenada B el valor de 39, el cual corresponde al rango definido entre 20 y 80.
Sin embargo, si tomamos un píxel que está fuera de esta marca naranja, en este caso en la imagen se observa que es 124 el valor, este píxel ya queda descartado del filtro, y por ende ya no queda dentro de lo utilizado entre 20 y 80. Finalmente se obtiene un filtro como el que se observa en la figura. Se puede representar el filtro como una matriz binaria, en donde el valor 0 corresponde hacia el píxel está fuera del rango, en este caso de color blanco, y el valor 1 si el píxel está dentro del rango representado de color azul. Luego de ello, podemos calcular el centro de gravedad de cada marca a través de varias iteraciones y representados en un punto amarillo, como se observa en la figura. Y además, hay que utilizar radios de análisis. En este caso, para X se utilizaron 30 píxeles en X y 60 píxeles en Y. Y a través de varias iteraciones y a través de esas dos ecuaciones, a medida que se transcurre el ensayo en función del tiempo, se puede obtener la deformación unitaria de la probeta. Bueno, como todo ensayo experimental, existen errores en las mediciones. El primero está relacionado con la calidad de la fotografía, la cual tiene relación entre la distancia entre dos píxeles. Por ejemplo, si se tiene entre dos píxeles, ¿sí?, una diferencia de 5 milímetros, de esto se puede inferir que a medida que yo tenga más cerca la cámara, mejor va a ser la calidad de la fotografía. También hay un error con las fotos consecutivas en reposo, y esto tiene vinculación con las vibraciones que hay en el ensayo. Por ejemplo, si un ensayo no ha comenzado, pero se han registrado fotos antes de que este ensayo comience, y además hay vibraciones en el laboratorio, se puede percibir que la posición del centro de gravedad se va a desplazar entre 1 o 2 píxeles, por ejemplo, pero eso representa que las vibraciones producen efectos en las mediciones. Por ende, la recomendación es que sea lo más riguroso posible al momento de efectuar estos ensayos. En cuanto a continuidad de fotos, para este trabajo se utilizaron se registraron fotografías cada 5 segundos. La idea con ello es que pueden generarse problemas si se toman cada 10 segundos o cada 15 segundos, por ejemplo, ya que puede pasar que hay un efecto de máxima compresión o que la probeta esté en su mayor tracción y la fotografía puede que no registre este efecto. Y en cuanto a errores de método RGB, existen dos principalmente: el rango de filtro y el largo libre pandeo, que lo vamos a explicar ahora. Extrapolando este ejemplo, el ejemplo que se observa en el video, este ensayo fue realizado con marcas blancas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el filtro, ya que este color blanco se puede mezclar con efectos de reflejo en la luz de la probeta. Tomando un ejemplo de una marca blanca, obtenemos estos tres tipos de filtro para un mismo rango RGB, pero variamos el rango R. Observamos que si variamos el rango R, se produce una pérdida de información en la matriz binaria, lo cual puede ser un poco perjudicial para la posición del centro de gravedad de esta marca. En este caso en particular, se tiene una diferencia de más o menos un píxel en promedio al variar este rango de filtro. El otro error que tiene vinculación con el largo de pandeo. Para este ejemplo tenemos tres tipos de ensayo, de izquierda a derecha, L de 5, L de 10 y L de 15, y podemos extrapolar el error anterior de más o menos un píxel a este ejemplo. Y al hacerlo, observamos que en las probetas del pandeo menor existe hasta un triple de diferencia en comparación a largos de pandeo mayor. Por ende, hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar fotogrametría para largos de pandeo que son pequeños y además tienen deformaciones unitarias pequeñas, bordeando el 2%. Bueno, para LEDs que sean 5 veces el diámetro, por ejemplo, para estos largos libres. Bueno, finalmente, asumiendo todo este tipo de procedimientos, se obtiene este tipo de mediciones. Sin embargo, hay que tener en consideración efectos de segundo orden, como los giros que se pueden observar producidos por las mordazas en los primeros ciclos, para efectos de largos de pandeo que sean más pequeños, ya que el mecanismo producido por las mordazas varía notoriamente en comparación a largos de pandeo mayores. Y además pueden aparecer deslizamientos en la mordaza, lo cual puede producir este decaimiento en el fondo de la curva. Para eliminar este sesgo se puede utilizar el comando dependent MATLAB para poder obtener un resultado sin esta tendencia producida por giros o deslizamientos en la mordaza. Luego de ello, se realiza un ajuste porcentual con la curva. Lo que se realiza principalmente es tomar los pits de la máquina universal y trasladarlos a los pits de fotogrametría, con el fin de que ambos vectores queden con los mismos largos y poder obtener las histéresis lo más precisas posible.
Para este ejemplo que se observa en la figura, acá hay dos ejemplos de curvas entregadas por la máquina universal y con una recta de color verde, la cual es la entregada por el extensómetro. Observamos que hay una diferencia notoria en la pendiente. Dicho esto, se realizan todas las correcciones correspondientes a módulo de elasticidad y además por fotogrametría y se obtiene histéresis como la curva observada en la imagen. Finalmente, los resultados, acá tenemos los resultados a fatiga para FI12. No hubo mayores variaciones en el módulo de elasticidad, ya que el límite fijado en este trabajo fue del 10%. Sin embargo, acá la diferencia máxima que tuvimos fue del 4,41%. Y como ejemplificaba anteriormente con errores de fotogrametría, en lo que se observa en el gráfico, en ese ensayo en particular se descartó el uso de fotogrametría debido a que el largo de pandeo era muy pequeño, y en este caso L de 5, y además la amplitud de deformación utilizada era pequeña también, bordeando el 1% prácticamente, menor al 2%. Lo mismo para el modelo basado en energía. Para este mismo ensayo se descartó la fotogrametría y la energía total disipada fue obtenida al integrar la curva de histéresis. En cuanto a las barras FI16, bueno, acá tuvimos un problema con la máquina universal de forma temporal en el laboratorio, ya que la máquina se detiene al sobrepasar las 12 toneladas fuerza en compresión, lo cual nos restringió un poco al momento de definir las deformaciones unitarias utilizadas en este procedimiento. En este caso utilizamos entre 1 y 2%. Lo mismo con el tema módulo elasticidad, no hubo mayores diferencias en comparación a FI12, por ejemplo. En este caso fue la diferencia mayor fue de 3,77% en comparación al módulo elasticidad nominal. Y para este ensayo, el que se observa en la figura, también se descartó fotogrametría debido a que era un largo de pandeo muy pequeño y tenía deformaciones unitarias pequeñas también, menores al 2%. Lo mismo para el modelo basado en energía, el mismo ensayo se descartó por estas diferencias de amplitud. Bueno, hay que ejemplificar también que las amplitudes de deformación total varían dependiendo de qué técnica se utiliza. Para la fotogrametría se reduce la amplitud de deformación y para el acero de alta resistencia se reduce el número de ciclos debido a la ductilidad resultante de los grados 80. Si tenemos ejemplos sin fotogrametría, observamos acá que existen puntos que no coinciden con la literatura, que en el fondo las curvas de literatura son observadas acá de color morado por Tripathi en el año 2018, pero al utilizar fotogrametría, estos puntos se corrigen de forma notoria en comparación a la literatura y eso asigna una mayor precisión a la toma de datos. Conlleva a que tome una mayor precisión en la toma de datos. Y en cuanto a al uso de acero de alta resistencia, acá tenemos un ejemplo de la literatura de Sokoli del año pasado, en el cual toma una barra de grado 80 y la compara con un grado 60, y observamos que el número de ciclos es incluso mayor a una diferencia del 70%, 80% de diferencia, lo cual esto está vinculado con la ductilidad, ya que la ductilidad del acero de alta resistencia grado 80 es mucho menor que de una 70-420H, por ejemplo. Finalmente, para fatiga cíclica, comparamos acá los resultados de fatiga con FI12 y con lo obtenido por Tripathi, que también es FI12. Se observa que hay un decaimiento en las pendientes, pero hay una tendencia a las curvas al parecerse a la literatura. Si bien hay diferencias, pero eso es producido por la cantidad de ensayos realizados. Por lo que tengo entendido, Tripathi utiliza más de 500 ensayos y eso le da evidentemente una precisión mucho mayor a lo obtenido en este trabajo. Bueno, y en cuanto a modelos calibrados, utilizamos también la literatura de Sokoli para poder comparar barras FI12 utilizadas en este trabajo, pero acá hay una gran diferencia en que él utiliza FI25. Sin embargo, a mí me interesaba ver cómo se comportaban los parámetros. Acá hay una curva que es muy parecida a la literatura, y se observa en la imagen de la derecha que ambas ecuaciones tienen parámetros calibrados muy parecidos. Y esto quiere decir que si los parámetros son parecidos, las constantes del material también pueden ser parecidas. Eso confirma en el fondo que ambos materiales son grado 80 o equivalente a acero de alta resistencia. Finalmente, para FI16, comparamos con la literatura de Brown y Kuhn, en el cual ellos utilizan barras de diámetro FI19 milímetros.
y es coincidente con lo obtenido en este trabajo. En cuanto a tracción, tenemos como diferencias en el módulo de elasticidad del 3.5% para FI12, para la afluencia 535 megapascales. Y bueno, si el módulo de elasticidad se mantiene parecido al módulo nominal, pero aumenta la afluencia, eso quiere decir también que la deformación unitaria de afluencia también va a aumentar. Y no tanto en el 2 por 1000 como se conoce en el rubro, sino que ahora bordeando en el 3 por 1000. En cuanto a la resistencia máxima, se obtiene acá en promedio 1.33 veces la afluencia, lo cual confirma que CAP acero está produciendo barras de acero que son más conservadoras en comparación a la normativa, en particular la ASTM A706, que dice que tiene que ser por lo menos 1.25 veces la afluencia. Lo mismo para FI16, se tiene una elasticidad con una diferencia del 4.4% respecto al nominal, la afluencia 597 megapascales, lo cual coincide con la normativa, y lo mismo con la resistencia máxima, que es en este caso 1.33 veces. Como conclusiones, bueno, con lo obtenido en este trabajo, efectivamente el acero de alta resistencia tiene una alta resistencia mecánica. Hay una diferencia notoria en el acero estándar entre un 20% mayor en cuanto a la fluencia de la resistencia mecánica. Sin embargo, hay una reducción en la ductilidad, en el que el alargamiento bordea los 16 o 18% en comparación a una barra estándar que llega hasta el 20%, lo cual hay que tenerlo en consideración al momento de realizar diseños de elementos estructurales que tengan uniones y que tengan demandas de utilidades diferentes. Hay que hay que tener mucha precaución al momento de diseñar esos elementos. También sostuvo que a menor largo de pandeo se obtiene un mayor ciclo de vida de la fatiga, y esto está relacionado con el largo de Feltès. Si nosotros tenemos una probeta por un largo de Feltès que sea, por ejemplo, 5 veces el diámetro, esto va a producir que haya una mayor tendencia al pandeo y a corto plazo produzca una falla por fatiga cíclica en el elemento. También se obtuvo que a menor deformación se obtiene mayor ciclo de vida de la fatiga, y esto está relacionado con el comportamiento del acero. Por ejemplo, en esta curva se utilizó una deformación unitaria del 5%, y bueno, con correcciones de fotogrametría y módulo de elasticidad. Observamos que al utilizar una amplitud de deformación alta, el acero va a llegar más rápido a su rango plástico, y eso va a conllevar que a corto plazo llegue a la falla por fatiga cíclica. Incluso habían algunos ensayos en que utilizamos 5% de formación unitaria y ni siquiera llegaban a alcanzar a los 10 ciclos. En cuanto a módulo de elasticidad del acero, no hubo mayores diferencias respecto al módulo de acero nominal. La mayor diferencia fue del 4.41%, lo cual cumple lo limitado en este trabajo del 10%. En cuanto a la fotogrametría, indudablemente la fotogrametría entrega una mayor precisión a la toma de datos, pero hay que tener precaución con aquellos largos de pandeo que sean 5 veces el diámetro, sean pequeños en el fondo, y que además las deformaciones unitarias sean menores al 2%, ya que se pueden producir diferencias en la amplitud de formación de hasta un 70%, y en esos casos es preferible descartar la fotogrametría. Sin embargo, no hay problema con otro tipo de ensayos con otros parámetros geométricos y de deformaciones unitarias. Finalmente, como recomendaciones, este trabajo yo creo que está relacionado principalmente con el espaciamiento de estribos y los elementos estructurales. Por ende, hay que tener en consideración qué es lo que sucede en la realidad cuando hay terremotos, por ejemplo, o efectos sísmicos, en el que los elementos estructurales sufren deformaciones unitarias de entre el 1 y 2%. Si nosotros vamos a este ejemplo de este gráfico y nos colocamos en la posición de 0.01, 0.02%, perdón, 0.02 de deformación unitaria, la idea es obtener una curva o un diseño de alguna curva que tenga un mayor número de ciclos. En este caso, observamos que un LD5 es una curva que tiene un número de ciclo de vida a la fatiga alto. La recomendación puede ser usar espaciamientos entre estribos que sean 5 veces el diámetro, o también se puede aumentar el diámetro, pero eso constructivamente no es tan sencillo, ya que doblar, por ejemplo, un FI16 no es tan fácil para los maestros que están realizando este refuerzo transversal con los cierres de los refuerzos. Espero que les haya gustado mi presentación, y eso fue mi trabajo de título. Gracias, Jorge, por la presentación y por mantenerte ahí en un tiempo adecuado. Vamos a partir con las preguntas.
Vamos a partir con el profesor invitado, con Augusto. Augusto, preguntas, comentarios para Jorge. Sí.